Hola, ¿qué tal? Yo soy Nenajer. El día de hoy los invito a conocer cuál es el origen de mi alma. Les voy a decir, al parecer, cómo ha sido mi evolución como alma. De entrada, de repente empecé a ver una estrella gigante. No era, bueno, no era como el sol como lo vemos, era realmente como una estrella. Y en esa estrella, de repente se ve cómo sale como una esfera de luz, una burbujita. Y me di cuenta que esa burbujita era yo mismo. Y por lo que entendí es que todos somos parte de esa... es que no es burbuja, es una energía gigante. Entonces, todos somos parte de esa energía. Y al parecer esa energía, que también somos nosotros, está medio un poco complicado de entender. Pero esa energía que también somos nosotros, sale, o un pedacito de esa energía, por así decirlo. Está el océano y sale una gotita del océano, ¿no? Entonces vi como de esa energía salió una gotita de energía, por así decirlo, y esa gotita de energía empieza a experimentar, y al dividirse empieza a hacer conciencia de quién es, porque ahora sí que es él, pero es otro, pero es él, pero es otro. Entonces eso es lo que realmente somos nosotros. Somos una parte de Dios, y realmente, como dicen, somos a imagen y semejanza de Dios. Y las situaciones que queremos, como somos Dios también, queremos experimentarnos a nosotros mismos. Posteriormente a eso, lo que entendí es que eso es un regalo, es un deseo. Dios se quiere experimentar, entonces es un deseo que se cumple o que se hace. Entonces empieza a experimentar a él mismo, se empieza a conocer, empieza a saber de él, y empieza a, pues, a experimentarse. O sea, sabe que es él, pero como que no puede saber que es él si no es otro. Está muy raro, pero yo espero que lo entiendan. De ahí vi cómo yo llegaba a otro planeta, bueno, un planeta, ahí por primera vez vi un planeta, o ya vi que era un planeta, y vi otra alma, un alma, eran hermosas almas, pero puras, puras, puras. O sea, realmente no sé, no, aquí no, nunca he sentido eso que sentí ahí, como que tanta pureza. Posteriormente a eso, lo que vi también en algún momento, bueno, que es relacionado como que de la evolución espiritual, es que estaba yo en un planeta. Estaba, me acuerdo que estaba, por así decirlo, tranquilo. Era un planeta en donde habían muchos matices, estaba muy bonito, los colores eran azul, como que azul, pero predominante el rosa. Y de repente estaba, por así decirlo, así como ahorita, y de repente veo cómo empiezan a llegar naves. Bueno, voy a decir naves porque es lo más conocido que hay aquí, pero son una especie como de burbujas, burbujas como baladas, y empiezan como a disparar. Y realmente yo pues bueno, nadie de nosotros sabía qué estaba sucediendo. Entonces, al momento que empiezan a disparar, pues empiezan como a atacarnos. Y nosotros éramos tan, no sé si decir positivos, pero realmente no teníamos los sentimientos que se viven aquí. No sabíamos ni qué estaba pasando, pero nos estaban matando. Posteriormente a esa escena, veo como todos empezamos a meternos en una especie de naves. Yo tenía ahí a una pareja, y de repente me metí en una nave y mi pareja se metió en otra. Y, y dije, bueno, está bien que se metan otra, ahorita de todas formas nos vamos a ver. Y ya avanza, bueno, las regresiones te van dando así como flashazos, por así decirlo. Y de repente veo como ya estoy en la nave y nos siguen disparando, ya estamos en el espacio y nos siguen disparando. Y yo me quedo pensando así de no, no puede ser, no voy a poder ver a mi pareja. Y vi cómo le dispararon a mi pareja y se fue. No sé, la verdad, de ahí no pude ver porque como que yo veía en la ventana, por así decirlo, de mi nave. Veo, pero sí veo cómo le dispararon. Y ahí sentí feo, sentí así de no, ya no nos vamos a ver. Y de ahí veo como
como de repente ya estamos nosotros en otro planeta, bueno, ya estoy yo en otro planeta, estoy con otros seres similares a mí. Y es muy interesante porque ahí empiezo a sentir un dolor impresionante y espantoso de que ya había perdido a mi pareja, porque pues ahora sí que lo que no les comenté es que en el planeta lo que me percaté es que podíamos volar, todos nos comunicamos telepáticamente, o sea, no comíamos, o sea, teníamos todo lo que necesitamos, bueno, lo que se ve que es realmente el ser humano. Entonces no necesitábamos autos, no necesitábamos comer, no necesitábamos teléfonos, no necesitábamos antenas, no necesitábamos nada, y eso realmente es lo que al parecer así deberíamos de vivir. Por eso hay personas con los diferentes dones que realmente no son dones, es que así somos los seres humanos. Pero y ya que me vi en este planeta, sí sentí un dolor espantoso, así como que, ay, como si me hubieran quitado parte de mi alma, pensando en mi pareja, en que quién sabe dónde estaba y quién sabe si nos íbamos a ver. Y ahí comenzamos a sentir dolor, comenzamos a sentir miedo, comenzamos a sentir angustia. Esas emociones nunca las habíamos vivido y las empezamos a vivir ahí, en otra meditación. Ya vi acerca de más cosas de esa vida, en donde yo estaba como aburrido y estaba así de, sí, ya estamos aquí, está muy padre, pero como que quiero algo más. Y me acuerdo que yo quería andar con mi pareja, o sea, porque me gustaba. Ahí realmente no podemos mentir, porque como todos estamos comunicados, cosa que al parecer aquí también, pero no nos damos realmente cuenta, o necesitamos quitarnos de, como les comento, de algunas cosas para lograrlo. Entonces, yo quería tener como esa pareja, ¿no? Lo deseaba. Esa era una chava, por así decirlo. Esa chava andaba con otra persona. Y de ahí me veo con esa persona, con esa chava. Posteriormente ya se ve que empecé a andar con ella. Y de repente también ya estoy con ella y de repente empecé a sentir así de, ay, ¿qué más? O sea, ¿qué sigue? Y posteriormente a esto se ve que ya viví todo lo de todas esas situaciones que les comenté de las naves y eso. Y después de esto, en otra meditación, que esa fue de las primeras, me medité realmente en esa civilización, o sea, en ese momento. Pero me acuerdo que fue de las cosas que empecé a ver en mis vidas pasadas. O sea, eso fue hace muchísimos años, literal. Pero bueno, tiene ya concordancia. Hagan de cuenta que que estaba dentro de de esa civilización. Ya nos habíamos como adaptado, ya éramos como una tribu. Yo ya tenía una pareja ahí, ya tenía un hijo. Y me acuerdo que era un planeta oscuro, azul, oscuro. Y de repente vimos cómo llega una nave, pero era una nave muy interesante porque era como una piedra, pero en forma de nave, y tenía como diamantes esta nave. Entonces había una persona por la parte donde aterrizó en la nave, y nos fue a contar que había aterrizado la nave. Vio cómo se bajó, bueno, yo también vi cómo se bajó una reina, una señora, una mujer. Manda a una especie como de seguridad, también bajan otras naves. Y de repente llegan a hablar conmigo. Yo era el líder ahí de ese clan, por así decirlo, ¿no? De esa tribu. Entonces llegan a hablar conmigo y me dicen que pues quieren vivir en el planeta, que su planeta está en guerra, y que pues no tienen dónde vivir, que entonces que si les dábamos permiso. Les conté que sabían que no se podía eso, que nosotros ya estábamos viviendo ahí, entonces que pues que no, que se fueran a vivir a otro planeta. Y me dijeron que sí, y ya. Y me acuerdo que esa noche dormimos, bueno, estábamos por dormir, estábamos como una especie era como cuevas. Y estábamos a punto de dormir, y le dije a mi pareja, ¿cómo ves? Y me dijo, pues tal vez sí deberíamos de dejarlos vivir.
Y yo le decía, no, y le dije, no, no, porque yo pienso que sí nos, o sea, sí nos pueden hacer algo. Porque pues ya veníamos de la anterior experiencia y en ese momento llegan estos, eran unos como seres como de roca, grandes, gigantes, gigantes. Y ya no sé, bueno, de entrada a mí me mataron luego. Y ya nos empiezan a matar a todos. Entonces pues ahí me morí. Y posteriormente a eso veo como yo estoy en una especie de cielo, lo que al parecer es que está después de acá, bueno, cuando te mueres. Estoy en esa especie de cielo y estoy analizando y estoy así decidido, así de que coraje, me daba mucho coraje que me había sucedido eso. Entonces decido nacer, volver a nacer y vengarme de esa persona. Entonces veo como vuelvo a nacer, interesante porque ya me vi obviamente más grande, veo como nazco ahí, bueno, veo que ya encarnado ahí, veo como soy parte de ese reinado, la reina ya hizo un como reinado, ya hay mucha gente poblando, y veo como yo obviamente pues tenía como esa misión, por así decirlo, de no, estos cuates realmente, bueno, ajá, se pasaron conmigo, entonces empiezo yo a hacer una rebelión, empiezo a hacer todo para que nos rebelemos contra la reina. Y de repente veo cómo empieza la rebelión. Y ya todos empiezan así, a rebelarse contra la reina. Y en eso veo cómo esta reina tiene unos poderes muy fuertes. Porque hace que todos nos detengamos. Así como que nos paremos, o sea, nos congela, por así decirlo. Y eso hace que afortunadamente a mí no me influenció esa energía y y yo pude escapar, me escapé porque pues dije ya no, así ya no vamos a poder hacer nada porque obviamente pues todo el mundo está, o sea, todos mis aliados por así decirlo están congelados, o sea, congelados no de hielo sino así, detenidos. Fue muy interesante realmente. Bueno, ya de ahí huí por así decirlo, del reinado, en el mismo planeta, veo como voy huyendo, y de repente veo como empieza a caer un meteorito. Empieza a caer un meteorito y cae en el área del reinado. Es muy interesante porque sentí que yo atraje ese meteorito, sentí como era, bueno, porque quería realmente acabar con ese reinado y con esa persona, porque se me había hecho muy mala. Y de ahí veo cómo está la catástrofe, o sea, viene así, o sea, literal una catástrofe, o sea, cómo se empieza así la tierra así a levantar, así como olas gigantes, y veo como yo me orillo como a bueno, un árbol, y me pongo a meditar, y veo como yo hago una figura como de una pirámide, y me pongo a meditar. Y durante y como estoy en ese estado como de meditación, veo que no me pasa nada. No me pasa nada. Ya se ve que pasa toda esa catástrofe. Y ya, ahora sí que ya que se calmó todo, veo como yo empiezo bueno, me salgo de meditación y empiezo a caminar. Y camino y de repente veo cómo llego con otra civilización. Pero en lo que voy avanzando y todo eso, veo cómo empiezo yo a recuperar, bueno, veo cómo empiezo a tener, por así decirlo, poderes, como aquí los llamamos, poderes. Entonces empiezo yo a hacer llover, a mover las nubes, a, este, a muchos, muchos poderes. Bueno, llego a esta civilización y es una civilización de humanoides azules y les digo que esa es la civilización de la que yo provenía. Entonces, pero yo soy una persona blanca, o sea, ¿cómo se dice? Encarné en una persona blanca y llego y hay unos guardias así como a la entrada de la civilización esta y ya les platico, ¿no? Que vengo del reinado, que les platico toda la historia, que me quería vengar de la reina y todo. Y
Y también les muestro cómo tengo mis poderes, ¿no? Ya me llevan con, pues, con no sé si decir rey, con el jefe, con el líder. Y, y ya me quedo con ellos y empiezo así como a explorar, empiezo a desarrollarlos, a crear naves, a ir al espacio. Me acuerdo muy bien que ahí logré pues, muchos poderes. De hecho, me acuerdo cómo fuimos a otro planeta que donde no, habían como minerales en ese planeta y de repente nos dijeron que lo estaban robando todo. Entonces me acuerdo que yo llegué, bueno, me dijeron, vamos para allá porque está pasando esto. Y como saben que yo tenía poderes, entonces llegué y aprendí a eso, a paralizar a todos, y los paralicé a todos. Y sí, era una raza como mala, esa las que estaban haciendo ese como robo de esos como minerales. Y todos se quedaron impresionados y esta raza, bueno, también dijeron así como que traen a este cuate de arma, está grueso, o sea, no, sí nos tenemos que rendir porque no hay de otra. Y de ahí empezó a llegar un momento en donde ya me empecé yo a aburrir, ya así de... Y ya no había como que, o sea, yo les daba toda mi información, me desarrollaba muy fuerte y ellos no, o sea, no se desarrollaban, no. Y era el único yo que, pues, que como que les compartía información o que estaba así logrando conocer nuevos dones, nuevos poderes. Y ellos no querían o no buscaban eso o no les interesaba. Entonces realmente yo ya estaba así como aburrido y pues harto, la verdad ya harto de estar ahí, de vivir ahí. Realmente como que no había mucho que hacer y así. Y y ya vi que decido irme de ahí, entonces empiezo a meditar. Veo antes de eso que platico con otro ser que es similar a mí, que es muy interesante porque ese chavo trabajó conmigo anteriormente. O sea, bueno, veo cómo suena igual. Y y empiezo a ver cómo en meditación logro sacar como la información para teletransportarme. Y empiezo a teletransportarme y llego a un planeta. Y ya veo cómo empiezo a llegar a este nuevo planeta y veo cómo me recibe una persona, un chavo rubio. Y me recibe y se impacta porque obviamente imagínense que ahorita de aquí de la nada empieza, así como la película de Terminator, que empieza a salir una persona y pues obviamente va a impactar, ¿no? Entonces así yo llegué y veo que estoy en una explanada y al fondo veo como unas cuevas, una especie de cuevas, pero bueno, no es una montaña, pero la montaña tiene una especie de departamentos que ahí es donde viven todos. Entonces les empiezo a compartir, bueno, de dónde vengo, qué pasó, todo lo que me pasó. Y ya me reciben muy bien. Ellos estaban más desarrollados, me enseñaron sus naves. Tenían naves gigantes, gigantes. Ahorita me estoy acordando que tenían, bueno, naves como los cruceros de aquí, pero más, o sea, gigantes, gigantes. Que eran naves que iban así interestelares, o sea, a otros lados. Entonces realmente, pues me sentía muy bien porque compartíamos, por así decirlo, información o novedades. Y y pues bueno, yo estaba como muy contento. Además, me empezó a hacer pareja bueno, me gustaba mucho esta persona. Y y pues fuimos a explorar más planetas. Y hubo un momento en donde llegamos a uno en donde estaba un ser como el come galletas o Elmo, así, pero rojo gigante, gigante. O sea, como entre la mole y Elmo, o sea, de peludo así y gigante. Veo cómo llegamos a este planeta y lo estamos inspeccionando y de repente este cuate nos jala, como que tiene sus como poderes y nos jala así nuestra nave y habla con nosotros y nos dice que no quiere que estemos explorando. Y ya les digo que sí, que no hay problema. Y en eso, la verdad, yo desobedecí las órdenes. Y dije, no, vamos a explorar, estamos acá. Entonces fuimos a explorar. Y este cuate, pues, le digo que estaba muy conectado al planeta. O sea, tenía algo muy, muy extraño que no puedo explicar acá. O sea, tenía una conexión y un sentimiento así
gigante, o sea, sentía todo lo que pasaba en el planeta. Y veo como, y nos jala este cuate, o sea, nos jala y de repente, cuando yo siento que nos empieza a jalar, yo nos teletransporto a todos y vamos a nuestro planeta. Entonces vamos a al planeta este donde estaba este chavo rubio, o sea, que todos eran, o la mayoría eran rubios. Entonces vamos a este planeta y ya me regañaron, me dijeron, oye, no, es que no puedes hacer eso, ya sabes que rompes con las leyes de los planetas, y con las leyes de las civilizaciones, entonces pues no. Y me dijeron que ya me tenía que ir de ese planeta, que de esa civilización, me tenía que ir de ahí, porque pues ahora sí que como especie de castigo por lo que había hecho y además me dijeron que porque ya yo iba a nacer ahí. Entonces me decía que cuando uno va a nacer, ya ahí no puede estar ahí también. Estaba muy extraño, pero así me dijeron. Entonces, con todo el dolor de mi alma, para algo muy importante es que este señor, esta persona que era como el líder de ahí, me dijo eso porque también quería con mi pareja, el rubio ese que conocí luego, fue mi pareja y nos amamos increíble. Y por cierto, muy interesante porque durante todos estos años estuve así, platicaba y me iba en meditación, no me meditaba, y me iba a platicar con él y platicábamos, y yo le platicaba mi vida de acá y me platicaba de allá, súper interesante. Pero bueno, de ahí ya me teletransporté a otro planeta, ya llegué a ese planeta, y era un planeta al parecer era de selenita. Y no me gustó el planeta, lo empecé no había nadie ahí. Lo empecé a inspeccionar todo, no había nadie. Había nada más selenita y agua, selenita y agua. Y bueno, yo estaba así de, pues lo inspeccioné y todo, y ya dije, no, no me gusta. Entonces me empecé a intentar teletransportar nuevamente y no podía, y al parecer es la piedra no me lo permitía. No me permitía, bueno, el tipo de, bueno, pues sí, la piedra. La piedra no me permitía irme. Entonces, pues me puse a meditar, y ya estaba desesperado. Posteriormente a eso vi cómo intenté de todo, o sea, me intenté matar, pero no me podía matar. Me quedé sin brazos, me quedé sin piernas, me tiraba, había una especie como de, así como de montañita, pero estaba chiquita. Y no me podía ni matar. Y yo ya estaba muy desesperado, yo no sabía ni qué hacer. Y de repente veo cómo empiezo a meditar, y logré empezar a crear seres. Y empiezo a crear seres, empiezo a crear pues sí, muchos seres, pero los hago asexuados, sin sexo. Entonces, ser que necesitaba, lo creaba. O sea, por ejemplo, necesito un carpintero, por así decirlo, y lo creaba. Y ya hice toda una población. Y yo era el líder de ahí. Entonces yo iba creando a todos y a todo lo iba creando. O sea, me volví como creador con la mente. Y de ahí veo como todo era realmente perfecto. Y todo era perfecto, todo estaba súper ordenado, todo estaba bien, todo estaba en orden. Y de ahí veo como me empiezo a aburrir. Empiezo a aburrir. Y así como que, ay no, o sea, y ya había tanta perfección que empiezo a querer y a desear, ¿no? Me gustaría experimentar la imperfección. Me gustaría experimentar la imperfección. En eso también, en otras meditaciones, vi cómo desde esa vida empecé a venir así aquí a la tierra. Y pues realmente ahí pues todos los seres que habían yo los creé, ¿no? Entonces, y no era, bueno, sí, no era como aquí en la tierra, era mucha población, pero no era como aquí, que es inmensa. Entonces, me acuerdo que vi cómo llegaba a la tierra y sentía la tierra, o sea, me acuerdo que era pasto. Sentía el pasto y sentía todos los seres y decía, wow, qué bárbaros. Ahí está padrísimo, hay muchísimos seres. Entonces, ya veo como, bueno, cuando regresaba a mi planeta decía, no, ya no quiero estar acá. Bueno, así, qué aburrición, todo es perfecto, qué flojera. Y de repente un día veo cómo se abre como una especie de agujero negro, una especie de agujero de gusano. De hecho, apenas vi una película que dije que así fue, creo que le fue la de Superman, la última. En donde se abre un hoyo así, una especie como, veo como
como humo y se hace como un negro, como negro. Entonces, en ese momento que yo veo que se hace eso, había unas naves abajo de mí. Bueno, yo vivía como una especie de montaña. Entonces, bueno, pues como era el líder, estaba asomado en ese momento cuando vi el cielo. Y veo como al momento ese que parece, luego van una especie de soldados, eran como soldados, van a investigar y ya regresan y ya me dicen, no, pues quién sabe qué sea, estaban todos desconcertados, todos estábamos desconcertados, yo también decía que... Y súper interesante porque desde ahí vi que me empezaron las molestias en el oído en esa vida, porque no me gustaba escuchar que no sabía, no me gustaba aceptar que yo no sabía qué era eso. Bueno, que ahorita que lo pienso, realmente lo que yo no quería era aceptar que yo había creado eso. Y después de eso veo como todo el mundo está desconcertado, y a partir de eso la población empieza a tomar diferentes dinámicas, a diferentes formas de vivir, en cuanto a que como que les empieza a dar ansiedad, les empieza a dar preocupación, les empiezan a dar nuevos sentimientos que antes no existían. Y eso hace que salgan como nuevas profesiones, nuevos tipos de personas. Y ya estaban tan desesperados, y yo también dije, bueno, ¿qué será? Y tan aburrido de repente, que fui yo a investigar con una nave, y ya vi como al momento pues como que ingresar, no sé si era un hoyo negro o qué, y me morí. Y posteriormente de ahí veo como ya es que yo vengo a la Tierra. Pero algo muy interesante es que en el transcurso, antes de eso, en otra meditación veo como yo llego al sol, y en el sol está viviendo Jesús con muchos maestros. Es muy interesante porque veo así, está como todo amarillo, naranja o rojo, pues. Entonces, y todos tienen una especie de cuadrado. Es una especie de cuadrado, pero donde cada quien tiene su como límite o su espacio. Entonces en eso yo llego, vi como venía en una nave, llego al sol y me pongo a crear, me pongo así a meditar, y empiezo a crear catástrofes, empiezo a crear eh, catástrofes, pues sí, no hay otro nombre. Y eso veo como que se empieza, bueno, como que se empieza a proyectar para acá, para la Tierra. Y llegó conmigo Jesús, estaba Jesús, el que sabemos de aquí de la Tierra, y me dijo, o sea, se enojaron todos de que yo había hecho eso, todos los maestros que estaban ahí, y me dijeron, no, pero ¿por qué hiciste eso? Yo les dije, es que es lo que quiero vivir, es lo que quiero experimentar, porque ya la verdad yo estoy harto de tanta perfección, o sea, ya estoy ya muy aburrido. Entonces me dijo Jesús, vas a ir a vivir todo eso que creaste. Y ya. Y así fue como vi que pues ahora sí que vine a dar a la Tierra. Y todas estas experiencias se dieron a partir de que, pues desde lo que viví de chico, que les voy a platicar también. Hagan de cuenta que cuando era yo como de 2 o 3 años, tengo una prima que es un año más grande que yo, creo. Entonces, en ese tiempo yo tenía 13, ella tenía 4. Bueno, en mis historias anteriores platico acerca de mi familia, mi abuelo era millonario, era dueño de un sindicato, eran abogados, eran personas muy fuertes, muy, pues bueno, imagínense en esos tiempos, eran, pues de esos líderes sindicales, pero así como Al Capone, o sea, con guaruras y todas esas cosas, o sea, y que se mataban entre ellos para agarrar los cargos, ¿no? Los sindicatos. Así era mi abuelo, era muy, muy fuerte, muy poderoso, muy millonario. Entonces, íbamos a las reuniones familiares en su mansión. Realmente estaba gigante su casa. Bueno, está gigante su casa. Y mi prima, me acuerdo que pues éramos chicos, de repente me jalaba al baño, me decía, acompáñame al baño. Y era muy interesante porque la verdad mis papás estaban pasando por cosas muy feas. Bueno, todo el tiempo estaban peleando, todo el tiempo tenían peleas. Y ahorita les voy a platicar qué sucedió en sí. Entonces, me iba con mi prima al baño, y pues me decía, vamos a hacer lo que hacen mis papás. Y ella se bajaba se alzaba la falda y me bajaba los pantalones, y pues
imagínense, o sea, realmente no fue nada grave, pero pues, pues, a mí sí se me hizo muy raro, me gustó, me acuerdo que me gustó de niño, pero se me hacía como, no, está mal. Y hubo un momento en donde ya dije, bueno, pues lo voy a disfrutar, voy a aceptarlo, voy a disfrutarlo. Entonces, ya dije, voy a disfrutarlo. Y no sé si sea exactamente ese día que decidí, pero llegó un momento en donde una tía que tiene un derrame cerebral no hablaba bien, estaba muy mal, pero pues se movía y todo, ¿no? Entonces abrió el baño y nos cachó y nos dijo, los voy a acusar. Uy, no. Para mí esto fue lo peor porque imagínense, ya había decidido disfrutar por fin porque pues yo no quería. De hecho me metían a una bodega también, mi prima, y estaba todo lleno de polvo, estaba horrible, pero pues con tal de sentir rico y a mi prima pues yo la quería mucho, bueno, me gustaba mucho mi prima. Y y bueno, total que nos dijo, les voy a acusar con mi abuelo. Ok, y me quedé pues traumado literal. Entonces yo pensaba decírselo a mis papás, pero mis papás tenían muchos problemas, muchos problemas, todo el tiempo estaban peleando. Entonces un día llego ya querérselos decir, pero los veo que estaban peleando, o sea, así literal mi papá estaba ahorcando a mi mamá y así, casi queriéndola matar. Entonces dije, no, mejor no le voy a decir, además pobre de mi mamá, entonces le voy a decir esto y les va a dar se van a morir literal, ¿no? De esta situación, o sea, yo para mí fue algo increíblemente malo, ¿no? Muy malo lo que había hecho. Y pues decidí esperarme en un mejor momento para decirles. Y todo el tiempo estuve viviendo con esta situación. De ahí igual, como mis papás eran así, tenían esos problemas, pues realmente ni nos pelaban. Mi mamá amaba a mi papá, pero una cosa endiosada. Y realmente pues no nos veíamos, o sea, sí obviamente nos cuidaban, nos daban de comer y todo. Pero pues como que no nos querían en sí, o sea, no. Y yo, bueno, tenía como falta de amor, entonces me acuerdo que ese sentimiento de amor y de que me quisieran lo había relacionado con esos roces que tuve con mi prima. Relacioné como que mi prima sí me quería, ¿no? Y de ahí, pues realmente viví todo espantado. Entonces, también les digo que mi hermana era muy problemática, tenía muchos problemas, todo el tiempo era muy, tóxica conmigo, era más grande que yo. Bueno, es todavía. Y todo el tiempo me estaba molestando, pero molestando. Además, como yo era el consentido de mi mamá, pero consentido porque también, yo iba en un kinder en donde eran muy estrictos y me acuerdo que querían que supiera leer. Y era así de, pues para eso vengo, para eso me mandan, ¿no? Para que me enseñen a leer y querían que ya supiera leer. Y me acuerdo que una vez estaba muy desesperado y me aprendí la nota o la lectura y saqué 10. Y ya a partir de eso ya como que supe cómo hacerle para empezar a sacar 10. Y ya que empecé a sacar 10 ya mi mamá me empezó como a querer más. Empezó a ver como que no sé si decir que yo tenía facultades o era un niño de 10. Entonces ya me empezó a querer más. Entonces yo siempre me quise portar bien, ¿no? Entonces regañaba mucho a mi hermana y luego la regañaba con tal de que yo también aprendiera a través de mi hermana. Mi mamá me regañaba y hacía eso. Bueno, la situación es que mi hermana también me chantajeaba mucho. Luego, por ejemplo, yo estaba enojado con mis abuelos y me chantajeaba que me iba a acusar con ellos de lo que decía de ellos. No, fue algo horrible, ¿no? Y llegó un momento en donde, la familia de mi mamá empezó a meterse mucho a la iglesia y por eso un tío que dicen que era un relajo se cambió porque se metió mucho en la religión católica en una especie de encuentros. Entonces mi mamá, como ya estaba harta de mi papá de que todo el tiempo quería engañarla o irse de la casa o no sé realmente qué era lo que pasaba en sí, lo metió a mi papá a ese tipo de encuentros. Entonces, y de repente ya toda la familia ya estaban en la religión y ya estaban se metieron a todos a esos encuentros. Y de repente ya todos ya hacen reuniones, y reuniones de alabanza y de cantos y de leer la Biblia. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me deprimí porque dije, no, toda mi familia se va a ir al cielo
¿Y yo qué voy a hacer? O sea, yo voy a estar ahí solo, ¿no? O sea, porque pues todos son buenos y yo lo que hice desde de chico, híjole, no, me voy al infierno. Entonces me deprimí, pero espantoso, una cosa espantosa, espantosa, porque dije, me voy a quedar solo. Y en esa época se hablaba mucho de vender el alma al diablo y decían que un artista le había vendido el alma al diablo. Entonces de repente me llegaron a mí a pensamientos así de, le vas a vender el alma al diablo, porque, o sea, como yo ya me sentía así como pecador, yo decía, no, el diablo quiere mi alma, así cosas muy, muy, muy extrañas. Y no podía dormir. Realmente ahí el que me ayudó fue mi hermano porque es más chico que yo. Yo le decía, oye hermano, vámonos a dormir, porque yo quería dormirme desde temprano para poder dormir, porque no dormía nada, 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 y era horrible, me la pasaba todo el tiempo así. Entonces me quería dormir más temprano para ver si sí me dormía antes. Y como no sabía ni qué me estaba pasando, fue realmente muy, muy, muy traumante. Me dio una depresión espantosísima, espantosísima. Hasta que ya empecé a aprender a cómo salir de esa depresión, solito, porque pues no, yo quería decirle a mis papás, pero dije, no, no les puedo decir, les voy a decir más grande. Y y ya salí de esa depresión, pero a partir de eso dije, no, es que necesito tener a fuerza gente conmigo, porque pues si no estaba mi hermano, yo no sé qué iba a hacer, o sea, me iba a morir. Y también empecé a pensar en que no quería estar con la gente así pues como era mi familia en sí, que era muy problemática, que tenía muchos problemas. Bueno, que al final de cuentas también ahí en mi depresión empecé a ver la caricatura de los Simpson, que también me animó mucho porque ya vi que eran americanos, ven bueno, normalmente nos dicen que los americanos son lo mejor, ¿no? Entonces, entonces vi que los americanos ya plasmaban a una familia que era disfuncional, entonces ya empecé a sentir también mejor. Me ayudó mucho, la verdad, además de que me encantaba esa caricatura. Y y posteriormente a esto, pues ya siempre empecé a buscar la forma de tener más personas a mi lado porque dije, no, es que si me vuelve a pasar esto, pues no voy a poder. Pues yo ya no quería como estar así, pues mal, ¿no? O sea, todo el tiempo, como cuando nos pasa que estamos deprimidos o nos deprimimos, si les haya pasado que cuando te deprimes, pues realmente ya lo que buscas es estar bien, ¿no? Estar todo el tiempo bien. Entonces, de ahí me enfoqué a eso, a buscar amigos, a buscar a personas, pues a personas que fueran como yo, porque realmente como yo sentía que ni mis papás, ni mi familia me quería, pues como quería sentir eso, ¿no? Que es una familia normal, que es una persona normal, cómo es que te quieran. Entonces, a partir de eso también por lo de mi hermano, pues todo el tiempo vino como las ansias o las ganas de siempre tener a alguien a mi lado porque pues en cualquier momento si me volvía a deprimir, pues ahora sí cómo iba a salir, ¿no? Porque en su momento, como les comenté, pues me ayudó mucho mi hermano. Y posteriormente a esto, todo el tiempo estuve buscando, además pues, de así también tener una novia, ¿no? Y todo el tiempo estuve buscando pues, que se diera algo con mi prima, porque pues también sí me gustaba mi prima, me acuerdo. Más que gustarme realmente lo que yo sentía es que yo confundía el amor con el sexo. O sea, yo pensaba o sea, que como me había aceptado o había querido sexo, este, era como que me quería, o sea, ya era alguien que me iba a querer. Obviamente, pues como estaba chico no sabía, ¿no? Eso ya apenas fue que trabajándolo, ya me di cuenta. De ahí, lo que vino fue que quise tener amigos, estaba buscando tener amigos y me costó mucho trabajo. Veía que no había como chavos como yo. Tenía una situación que como tenía mi familia que tenía mucho dinero y mi familia que era pues de clase normal, o sea, la de mamá era de clase normal y la de mi papá era pues claro, eran millonarios, ¿no? Entonces como que no había alguien como yo y también mis hermanos me tenían mucha envidia por haber nacido
bueno, como por todos los privilegios que físicamente decían que tenía, ¿no? Que era güero, nací rubio, con ojos verdes. Entonces, también de mi abuelo sí fue algo como increíble, fue algo que le encantaba a él. Y y mis hermanos también, pues, como que yo siempre sentí como mucha envidia. Además, por esta situación de que mi mamá siempre nos hacía que mi hermana y yo como que pues, como compitiéramos y como yo me empecé a ir bien en el colegio y todo, pues mi mamá empezó a ver más, entonces hubo mucha envidia por parte de mis hermanos, entonces yo estaba así como harto de mi familia. Entonces, igual con las niñas, pues quería tener novia, pero era un relajo, no se podía tener novia, o hasta tan chico, y pues yo ya había vivido de bebé, la experiencia esta, no sé si decir sexual, pero había vivido esto, como quieran llamarle, ¿no? Entonces quería seguir viendo lo mismo, pero pues no se podía porque eres niño, entonces era desesperante, era horrible, ¿no? Era frustrante, y pues al final de cuentas yo no tenía la culpa, ¿no? Pues era un niño, pero pues así estaba la situación. Y como la iglesia, también estudié en un colegio católico, entonces te metían en la iglesia, te metían los programas de que te tienes que portar bien, no tienes que tener sexo, no tienes nada, ¿no? O sea, tienes que ser pues un santo, como normalmente lo denominan, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues yo quería experimentar a alguien que viviera como yo, bueno, que sintiera como yo y con quien poderme, pues sí, o sea, que sintiera lo mismo que yo, ¿no? Entonces, de ahí empecé a buscar amigos y pues no, nada más me acuerdo que por fin, creo que en cuarto tuve algún amigo y que se enojó porque no me acuerdo qué me dijo le dije algo de su papá, que no tenía papá, y le dije algo de eso y ya se enojó y ya de ahí pues sí me fue difícil encontrar amigos. En sexto de primaria me buleaban, hagan de cuenta que tuve un problema con la nariz y me buleaban, me decían, bueno, todo el tiempo me estaban buleando, sufrí bullying muy, muy fuerte. De ahí aprendí a cómo salir del bullying, aprendí también, me buleaban y el profesor también casi casi me buleaba. Y el chavo que me buleaba es que su papá era de la misma rama, del mismo, era doctor, como mi papá era doctor. Entonces le tenía mucha envidia y el abuelo de este chavo también tenía mucho dinero, pero pues, era de doctores realmente, pues de lo del sindicato, pues se tenían más dinero. Entonces nos tenían mucha envidia, entonces a mí me buleaban muy, muy, muy feo. Y pues realmente fueron muchos factores en donde ya yo la verdad estaba así de, yo no quiero estar viviendo esto, ¿no? O sea, si esto es vivir, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué tanta gente que te está atacando? O sea, mi familia, que le digo que no me trataban con amor, no me tenían amor, me tenían envidia, y luego por la gente que me bulleaba, entonces yo estaba así de, no, ya, o sea, qué horror, ¿no? Entonces siempre quise empezar pues a tener amigos, ¿no? Alguien que sí me quisiera, que me aceptara. Y ya de ahí llegó un momento en donde pues ya empecé a tener amigos, pero estos amigos eran acomplejados, de un nivel económico distinto, en donde pues tenía muchas desventajas por el dinero y también como yo tenía determinado momento como privilegios, por así decirlo, pues también me tenían envidia, entonces era así de ya, por favor, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a conocer a alguien así? Entonces, todo esto ya lo he platicado en mis publicaciones, pero se los comparto ahorita para que vean, o sea, bueno, para que lleguemos al punto a donde voy. De ahí, deseé me acuerdo que como a los 8 años vi a Macaulay Culkin y cómo lo trataba su familia, que lo trataba mal como a mí, y que él dijo, ay, creo que desaparece a mi familia. Y fue muy, muy interesante porque yo también como que sentía lo mismo, ¿no? Y decía, no, o sea, ya quiero estos cuates, bye. Y como él lo veía rubio, de ojos azules y así perfecto, decía, no, pues ese cuate me ha de entender. Y quería yo tener un amigo así, ¿no? Porque me va a entender, alguien que por fin me entienda. Y y ya posteriormente, pues les digo que ya que tuve amigos, pues no eran esto, no era el otro, y empecé a ver a una persona que se parecía a Macaulay Culkin. Y que si quieren más detalles de la historia, pues la encuentro en una de mis publicaciones.
A lo que voy es que manifesté una persona idéntica, y fue mi mejor amigo, fue uno de los mejores amigos, se murió apenas hace un año. Este, de ahí, gracias a eso, también platico cómo hice amigos realmente como de mi nivel económico, de mi nivel social, y no, esto no es por denigrar a nadie, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, yo he convivido con toda la gente, no tengo ningún problema, sigo conviviendo, no soy clasista, pero sé que hay, o sea, que hay ¿cómo puedes decir? Costumbres, cultura, ¿no? De hecho, ahorita les voy a platicar otra parte importante en donde, pues ya tuve ya por fin amigos iguales que yo y fuimos súper felices. De ahí yo que había visto que podía lograr lo que quería, yo quería hacer mi marca de ropa, conocía, mi abuelo trabajaba para un empresario muy conocido, le decían el rey de la mezclilla, o le decían el rey de la mezclilla, en su sindicato trabajaba para todas sus empresas. Entonces yo como a los 14 años quería hacer mi marca de ropa, porque me gustaba todo el lujo y todo lo bonito y todo eso. Entonces le dije un día a mi papá, oye, ¿por qué no le dices a mis tíos que, porque ya había muerto mi abuelo, le dicen a mis tíos que a ver si pueden maquilar mis jeans para hacer mi marca de ropa? Ya yo iba a hacer mis playeras y así, ¿no? Bueno, y ya me dijo mi papá, no, no, bueno, digo que no, como que para mi papá todo no se podía, o era imposible. Y de ahí yo dije, bueno, pues ojalá un día él conozca al hijo, para que pues, tener como más entrada, ¿no? Y posteriormente también lo comento en otro de mis publicaciones, en donde casualmente sí lo conocí, pero fue casualmente, literal, lo conocí en la universidad, llegando a clase de álgebra o matemáticas. Estaba sentado junto a mí, yo no sabía quién era, y así convivimos, y al final de cuentas, después escuché su apellido, ya dije, pues a lo mejor es no sé, alguien suyo, ¿no? Para más detalles vean la publicación, pero también manifesté eso. Posteriormente a eso, vi todo lo que ya podía lograr. Entonces puedo lograr, o sea, puedo manifestar las cosas, ¿no? Entonces de ahí también quería yo llevarme o sea, con pura gente guapa, lo logré, porque pensaba que la gente guapa pues no iba a tener complejos. De ahí conocí a la gente guapa, y pues sí vi que no tenía tantos complejos, pero como que tenía cuestiones económicas. De ahí, ya que conocí a este chavo, y también empecé a conocer mucha gente de muchísimo dinero, ya vi que también, además, las personas que tienen mucho dinero, o pues no voy a decir todas, pero al menos las que yo conocí, ahora tenían diferentes tipos de problemas. Sus problemas eran que eran muy falsos, que todo el tiempo era muy robótico, que todo el tiempo era quedar bien, que todo el tiempo era pose, le llaman pose, o sea, como que tienes que estar fijando, tienes que estar actuando, y les digo, falsos de acá, falsos del cabello, falsos de la cara, falsos de todos lados, ¿no? Que se operan, y ahora sí que también tienen sus problemas, ¿no? O sea, también tienen sus situaciones. También en esa época yo quise, pues, detonar esa situación de manifestación, y quise llevarme con pura gente guapa, y pues puse mi agencia de modelos, que iba junto con lo de mi marca de ropa, y también empecé a llevar con un chorro de gente guapísima, ¿no? O sea, conocí gente increíble. Me fue muy bien, también publicó acerca de mi agencia de modelos, y bueno, me he llevado con muchísima gente guapísima, ¿no? Y posteriormente a esto, pues ahora sí que de todo, pues he visto, ¿no? Pero lo que sí vi es que como me empecé a llevar con gente guapa, y con gente millonaria, y con gente menos acomplejada, y yo desde chico escuché acerca del apocalipsis, que nos íbamos a morir, que todo iba a valer, ¿no? Y dije, no, pues cuando pase eso, yo quiero ser multimillonario para estar de un país en país,
por así decirlo, huyendo de las catástrofes, porque no quiero estar sufriendo, a mí no me gusta sufrir, ¿no? Y ven que ya desde chicos, como les platico, ya sufrí mucho, ¿no? Bueno, entonces, ahí vi que ya había aprendido de todo eso, pero no había aprendido de la gente humilde, la gente de escasos recursos, o sea, realmente sí, siempre conviví con ellos y todo, o sea, no tenía problema, pero en sí nunca estuve tan abierto por la situación de la depresión que me vino. Y esa situación, o sea, de mi familia, o sea, yo no quería volver a convivir con esa gente, por así decirlo, o sea, no quería volver a, pues sí, no quería volver a sufrir, ¿no? Bueno, para mí era sufrir. De ahí vinieron unas situaciones en donde dije, pues tengo que aprender. Y pues también a partir de eso, pues puse otros negocios y empecé a convivir con gente pues que no le iba tan bien económicamente, que le iba mal y todo eso. Y pues realmente también sí pude aprender, sí pude ver también los valores. Por ejemplo, es muy interesante que he visto gente que tiene escasos recursos, pero es más abundante que la gente que tiene muchísimo dinero, porque es la gente que tiene mucho, bueno, hay gente que tiene mucho dinero que he visto que no gasta, no te da nada, o te hace las cosas si le conviene, si le vas a retribuir en algo o en algún momento, o sea, todo lo ven así. Y hay mucha gente humilde, no puedo generalizar, y no estoy generalizando. Y hay mucha gente humilde que es muy humilde y te comparte, y es muy compartida, y es más millonaria incluso que los millonarios, o sea, es muy impresionante. Pero bueno, eso es como mi experiencia. Y de ahí lo que yo vi es que pues realmente pues ni aquí ni allá, ¿no? O sea, no hay perfección, no hay un ser humano perfecto. Y con todo lo que he visto, he evolucionado, también como les comenté en otra publicación, fue gracias a que vi que, que vi una publicación acerca de la explosión del volcán Popocatépetl y de un terremoto que iba a suceder aquí en la Ciudad de México. De hecho, por eso estoy aquí. Miren, aquí está el ángel. Por eso estoy aquí en Ciudad de México, porque quería venir a hacerle como honor, como honrar, ¿no? Lo que me hizo llegar hasta este momento en donde les estoy compartiendo esta historia, y de verdad siento mucha emoción de haberlo logrado, y de todo el avance que he hecho. Lo importante es eso, que pues también atraje conocer a mis ángeles guardianes, conocer mis vidas pasadas. Después deseé saber cómo sacarte de una enfermedad incurable. Yo ya me sé sacar de una enfermedad incurable. De ahí, de todo eso, empecé a explorar nuevas herramientas, nuevos métodos para sentirte bien, porque pues yo, como les dije desde chico, pues yo no quería sufrir, y no me gustaba sufrir, ¿no? Entonces empecé a ver muchas terapias, conocí muchas terapias, muchas formas nuevas para sentirte bien. Y ahorita, gracias a todo lo que he conocido, he llegado en un momento donde le denominan purificación del alma. He purificado mi alma, porque el alma tiene hay muchas situaciones que tú vas creando en tu vida a partir de lo que vives en otras vidas, pero eso no tienes conciencia de eso, y tú actúas a partir de esas situaciones, pero tú no sabes ni por qué. Y también por los traumas. Por ejemplo, viví ese trauma y les platiqué de mi prima, pues empecé a actuar de diferentes formas. Empecé, por ejemplo, en la depresión, empecé a buscar amigos, empecé a marcar mi vida, o inconscientemente incluso a manejarme de diferentes formas a modo de que no volviera a experimentar eso. Igualmente, por ejemplo, hubo un momento en donde me di cuenta que de entrada pues yo no sabía que no soy de este planeta, que vengo de otros planetas, y me sentía muy raro, me sentía extraño al planeta, y no sabía ni por qué, y yo no sabía ni que sentía eso. Y fue súper interesante, porque después dije, ay, sí es cierto, no me siento de acá, como que no soy de acá. Y ya me di cuenta que no, o sea, real. Y de ahí también me desesperaba mucho los negocios, y en general que la gente
no fuera perfecta, porque pues yo venía de esa vida que les platico, en donde todos eran perfectos, todos estábamos organizados, en los que yo creí que todos estábamos organizados, todos hacíamos lo que teníamos que hacer, y aquí no pasaba eso. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, me causaron el vértigo, que les comenté que me enfermé. Bueno, si no lo han visto en mis publicaciones, me enfermé y atraje esa enfermedad para para saber cómo salir adelante. Y fue por esa enfermedad que me di cuenta que venía de vidas pasadas, ¿no? O sea, son situaciones de vidas pasadas. Igual de vidas pasadas tenemos muchísimas cosas que por eso nos comportamos como nos comportamos, por eso nos va en la vida como nos va, porque inconscientemente, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero actuamos a partir de todas esas situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, yo he ido a ver que he sido padre, entonces he tenido votos de pobreza, he hecho pactos con entidades, he roto en otras vidas, he roto pactos ocultos. Vi en esta vida mis patrones de transgeneracionales, o sea, de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, de todos esos patrones que traemos, son aprendidos y son patrones heredados, que es mi papá y mi abuelo trabajaron hasta la muerte literal. Ya lo platiqué también en una publicación del COVID, de cómo se murió mi papá trabajando. Entonces todo eso lo he ido sanando. Igualmente se lo he hecho a la gente, le he hecho a mamá, por ejemplo, con mi mamá he trabajado con ella, y gracias a que me he trabajado a mí, la he trabajado a ella, he hablado con papá, he hablado con mi amigo difunto, he hablado con muchísimas personas difuntas, he hablado con Jesús, he hablado con Dios. Dios me compartió la última experiencia muy importante, que es cómo ser feliz, cómo estar feliz. Y ahorita se los voy a comentar porque quiero acabar con eso. Pero al final de cuentas es parte de todo esto. Primero lo que se tiene que hacer es conciencia. Para ser feliz es que se tiene que hacer conciencia de qué es lo que realmente estás haciendo en tu vida y por qué lo estás haciendo. Y si no sabes ni por qué, pero como que intuyes o como que sientes que ya te das cuenta de que estás haciendo eso, pero no sabes por qué, entonces es momento de actuar o que vayas con un psicólogo, o yo hago eso, y actúes y lo sanes y lo limpias. Vas y lo limpias, vas y lo quitas, vas y te das cuenta de por qué lo haces. Y ya que te das cuenta de eso, wow, ya tu vida se transforma y eres otra persona, porque te das cuenta de por qué haces eso y aprendes. Y al final de cuentas, lo que estoy viendo es que nosotros venimos a esto, venimos a aprender. Porque venimos, como les platiqué de esa vida, venimos de una evolución donde todos nos conectamos y todo. Y los aprendizajes en la Tierra son increíbles, son increíbles. Y les voy a contar un trasfondo después de lo que hay actualmente en el sistema en el que vivimos. Pero lo importante es que si quieres ser feliz, lo que tienes que hacer primero es hacerte consciente de todo lo que te está haciendo crear tu vida del modo que la estás creando actualmente. Entonces es limpiar todo lo que te está haciendo que no la crees adecuadamente. De ahí es saber que esto es un regalo, realmente es un deseo, todo es un deseo. Como les platiqué desde el inicio, tú sales de Dios y es un deseo de Dios mismo. Tú eres un deseo de Él y eres Él. Entonces te das cuenta de que eres Él y que eres tú. Entonces es algo increíble, y es algo que deberíamos de empezar. Bueno, no deberíamos, es importantísimo para comenzar a ser felices. Entonces yo actualmente, gracias a que ya sané todo eso, y con otras técnicas que les voy a decir posteriormente, ya comienzo a crear mi futuro, comienzo a manifestar lo que realmente yo quiero, no lo que me dijo mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis vidas pasadas, lo que viví en esa vida, no. Ya creo lo que yo quiero actualmente, lo que sé que es bueno para mí, y ya creo la vida que necesito y que me gusta. Pues les agradezco por el momento haberme acompañado el día de hoy. Estuvo muy interesante toda mi plática. Les invito a que entren a mi página nenaje.com.
a ver todo lo que estoy compartiendo y a ver lo que voy a seguir compartiendo porque está súper interesante. Y a que comiencen a crear su vida a partir del día de hoy y a ser felices, a crearla a partir de la felicidad de ustedes. Yo soy Nenager, les agradezco nuevamente, seguimos en contacto.